Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar esta serie de lecciones basada en la carta de Efesios escrita por el apóstol Pablo. Quiero decir que es desde la cárcel y se supone que esta es la lección 13, pero este trimestre es de 14 sábados, así que nos queda una lección más. Yo pensaba ya que esta era la última. Y vamos a estudiar una lección muy interesante, por lo menos a mí el título me llamó mucho la atención. Vamos a ver ahorita de qué se trata, qué dice, cuál es el título, pero antes vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por la paz que nos da, Señor, por el privilegio que nos da de sacar este momentito para estudiar y compartir, Señor, la palabra de Dios con las personas que cada semana nos acompañan. Señor, pedimos la dirección del Espíritu Santo para que sea el que dirige este video de principio a fin y una bendición muy especial por cada persona que nos va a acompañar esta semana, Señor, que su semana sea una bendecida y dirigida por ti. Quiero pedirte, Señor, por los hermanos y amigos del país de Haití que están pasando situaciones muy difíciles, Señor, que tú los guíes, los acompañes, los protejas, Señor, bajo tus alas de amor, también por este país que ha sido azotado por este terremoto, Morocco, Señor, sé con ellos y así por cada rincón de este mundo que está pasando por situaciones difíciles, sé con ellos, por cada hermano que tiene necesidad, súpleles todas de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Señor, dirige nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Pues le dije que esta semana la lección vamos a seguir estudiando o la lección es basada en el capítulo 6, versículos 10 y 20, al igual que la semana pasada. Y esta lección de esta semana se titula Haciendo la paz. Lo que me llamó la atención es haciendo la paz. O sea, la paz hay que hacerla. La paz no es algo que viene sola, sino se hace. Y es muy interesante cómo muchas veces el mundo hace la paz. Muchas veces hace la paz a través de la guerra, pero realmente cuando se trata de los asuntos religiosos, la paz se hace de otra manera. Son otras batallas que hay que luchar. Y el versículo para memorizar es Efesios 6, 16 al 17. Dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe, o sea, cada elemento de la vestimenta del soldado romano, Pablo lo está comparando con una virtud, y aquí dice el escudo que representa la fe. Dice, y tiene un propósito ese escudo para que puedan apagar los dardos encendidos del enemigo. Y vamos a ver en la lección qué eran esos dardos. Creo que lo mencionamos la semana pasada, pero lo vamos a volver a recordar. El yermo, que es como un casco que cubría gran parte de la cabeza y la cara, la compara con la salvación. Es muy interesante porque en la cara está la mente y la espada que del espíritu que es comparada con la palabra de Dios. En otro texto Pablo dice que la Biblia es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del ser. Así que esto lo vamos a ver en detalle durante la lección, qué significa y cómo podemos usar cada una de esas armas. Aquí la lección introductoria nos está hablando de un libro muy conocido, se titula El progreso del peregrino. Lo personal, siempre he visto en película, en las iglesias donde yo crecí, por lo general, cuando había una conferencia, era una tradición antes de comenzar la conferencia pasar esta película. Que es basada en un libro. Este libro se escribió en el 1678, 1600 años después de Pablo, y en comparación con Pablo, ambos libros fueron escritos desde la cárcel. Le cuento que Juan Bunyan este hombre era de eh, Inglaterra, era inglés, y él fue preso porque él
tenía un oficio de arreglar caldero o de hacer caldero. No puedo pronunciar la palabra caldedero, no puedo. Eh, pero él predicaba el evangelio. En ese momento, en ese entonces, para predicar el evangelio, no podía ser una persona que tuviera un oficio, tenía que tener una licencia y él no la tenía, él no era un predicador profesional, vamos a decirlo, y por eso fue encarcelado por 3 meses. Y este hombre, no sé si es perseverante o terco, le ofrecían que él podía salir de la cárcel si prometía no volver a predicar. El encierro duró 12 años. Me parece que en ese detalle no lo recuerdo bien, pero me parece que fue en 2 ocasiones que estuvo preso, un total de 12 años. Y ahí él escribe El progreso del peregrino, que es la vida de un cristiano, pero él usa un personaje que se llama cristiano y que el Señor le da unas armaduras y las armaduras nunca se desgastan y son tanto, hay una provisión de tanta que ellos pueden volver a reabastecerse. Y fíjense que la armadura es lo mismo que dice Efesios: espada, escudo, yermos, corazas y calzados. Eh, Dice, le armaron de pie a cabeza con armas a toda prueba para defenderse en el camino de ser asaltado, porque él tenía que ir un camino y a través del camino él iba siendo tentado por diferentes situaciones. Vean o busquen la película o vean el libro y va a ver que es muy interesante. Eh, y aquí nos dice que, o sea, esta obra nos recuerda a los Efesios. El término griego para armadura completa de pies a cabeza se llamaba pana, panoplia divina. Así era que se vestía del arsenal de Dios. El arsenal de Dios contiene suficiente armamentos de la mejor calidad para cada soldado en su ejército, ser vestido de pie a cabeza con esos elementos, con la fe, con la salvación, con la palabra de Dios, con la verdad y con otros elementos que vamos a ver durante la semana. Así que vamos a seguir con la vestimenta de un soldado romano. La iglesia, un ejército unificado. Y realmente aquí ahora está comparando, recordemos que la iglesia fue comparada con la esposa del Cordero, con la esposa de Dios, y ahora está siendo comparada con un ejército. Y dice que en el tiempo greco-romano era muy importante la unidad en el ejército. ¿Por qué? Porque esta gente tenía que formar una especie de muro humano. Y para que estas personas, o sea, si uno fallaba, si había deslealtad, ¿qué iba a pasar? Pues el otro enemigo iba a tener una ventaja. Así que eso era sumamente importante. El apoyo mutuo, la cooperación era sumamente importante. El individualismo, eso no podía considerarse. Eso era una característica de los guerreros bárbaros. Los guerreros bárbaros eran guerreros, eran grupos, eran tribus que peleaban por su cuenta, por cualquier cosa. Es más, se dice que Roma vino de guerreros bárbaros, pero después ellos se unieron, hicieron un ejército que fue supremamente poderoso. Y realmente esa es la comparación, realmente eh, así es cuando se trabaja en equipo. Cuando se trabaja en equipo, se trabaja para el bien común, no se trabaja para el beneficio de un individuo, sino se trabaja para el beneficio de la misión, mirando sea el objetivo. En este caso, cuando un ejército romano iba a la batalla, el objetivo era conquistar otra nación. Así que esa gente trabajaban mirando ese objetivo, conquistar, no para un soldado en específico o no para mi causa, sino para la causa del bien común. Y en eso tiene mucho parecido eh, la iglesia. Realmente la iglesia no puede trabajar para que una persona
se está usando mucho el término brille, no sé, no sé por qué una persona va a brillar, pero, o vamos a decir para que una persona sobresalga, sino que es para que la misión de la iglesia se lleve a cabo, sin importar las personas. O sea, las personas solamente son parte del equipo, pero se supone que no trabajen para algo personal. Eso es. Y cuando se trabaja así, no importa qué, o sea, yo voy a querer en mi equipo las personas más capacitadas. Yo no voy a competir contra mi equipo porque estamos trabajando para un bien común. Y se supone que si cada persona hace la cosa bien, pues entonces la misión se cumple. Es muy interesante, realmente a mí me gusta mucho eso. Eh, ese tipo de trabajo, trabajar para una misión, para un propósito, es muy, realmente es muy interesante y es muy satisfactorio. Eh, Dice aquí que hay ideas importantes para apoyar la idea de Pablo. Según este concepto militar habitual, habla principalmente de la batalla compartida de la iglesia. El pasaje es el punto culminante de una carta sobre la iglesia. Sería extraño que Pablo concluyera la carta con la imagen de un guerrero eh, cristiano luchando solitario contra el enemigo de las tinieblas. Realmente no es así, aunque a veces la lucha uno esté físicamente solo, realmente por lo general hay más personas alrededor de uno. En la parte 2 dice, al final del pasaje, el punto número 2, Pablo destaca la camaradería cristiana en un llamado a la oración por todos los santos. Realmente cuando se unen las personas en oración, no importa dónde estén, realmente a eso es que se llaman, se apoyan mutuamente. Lo más significativo de todo es que anteriormente en la carta, cuando Pablo habla de los poderes del mal, los enfrenta con la iglesia, no con el creyente individual, para que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada por medio de la iglesia a los principados y a los potestades de Dios. Y es aquí Pablo compara la iglesia con un edificio, con el templo de Dios, con la esposa y ahora al final la compara con un ejército. Dado que nos acercamos al día malo, al día terrible de Jehová, como dice en los profetas menores, las etapas finales de la batalla contra el mal, no es momento de ser confundido acerca de nuestro compromiso ni nuestra lealtad hacia Dios. O sea, nuestro compromiso debe ser hacia Dios, compromiso con Dios y lealtad con los compañeros de alma en Cristo. Realmente esto es muy interesante, hacia quién van nuestras lealtades. Y deben ser lealtades mutuas. Y aquí nos dice de qué manera podemos nosotros como organismo colectivo trabajar junto en el gran conflicto a fin de ayudarnos mutuamente en nuestra lucha contra el mal, el cual forma que se presente realmente eh, uniéndose, teniendo el mismo sentir que tuvo Cristo. Eso realmente debe ser teniendo el mismo sentido, el mismo deseo, trabajar para el bien común, para la misión, no para otros ser humano igual que nosotros, sino no para que un ser humano destaque, sino para trabajar en pos de la misión. Así trabajaron los discípulos guiados por el Espíritu Santo y realmente trabajaban para el bien de la iglesia y para el bien de Jesucristo. Y en la parte del lunes dice, ahora vamos a hablar del cinturón y la coraza. Realmente el cinturón que utilizaban era un cinturón de cuero y ahí tenían aquí lo está comparando con Isaías 11:5 que dice, y será la justicia el cinto de sus lomos y de fidelidad ceñirá su cintura. Y realmente este cinturón lo utilizaba para la batalla o para el trabajo diario. Y era algo de cuero donde iba eh,
las placas decorativas del metal y juntas formaban un delantal. Ustedes han visto, era como una faldita de cuero que estaba forrada de metal y se usaba para una insignia que las demás personas podían ver. Era algo visual. Cumplía la función esencial de atar prendas y mantener otros elementos en su lugar, como se usan los cinturones hoy en día. Dice, la verdad no es propia del creyente, es un regalo de Dios. Dios no da la verdad, igual que la salvación. Sin embargo, no se trata de permanecer abstracto, de no ver algo concreto. Tiene que tener algo concreto, de tener un recurso distante sin o sea, o sea, la verdad no es algo abstracto, sino que causa una transformación. No se puede tener la verdad sin ser transformados. Eh, sin tener un impacto transformador. O sea, la verdad debe tener un impacto transformador. Debe vestirse de la verdad de Dios y vivir y usar ese don divino. Ellos no poseen la verdad de Dios, más bien la verdad la posee a ellos. O sea, la verdad no es de ellos, sino ellos son poseídos o nosotros somos poseídos por la verdad y los protege. Y luego Pablo insta a los creyentes a ponerse la coraza de la justicia. Y, eh, y la coraza de la justicia, lo comparamos con Primera de Tesalonicenses 5:8. Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses 5:8. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero vosotros somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yermo. Aquí cambia el asunto. Aquí dice que el cinturón de la verdad y también nos dice que la coraza de justicia, y aquí Primera de Tesalonicenses 5:8 nos dice que la coraza es de fe y amor. Aquí nos dice justicia, fe y amor. Y dice que aquí que la verdad es de origen divino, ya que es parte de la armadura de Yahweh en su papel como guerrero divino. La cota malla era una malla donde se entrelazaban los anillos, armadura de escamas, eran como pequeñas escamas de bronce o bandas de hierro supuestamente unidas entre sí. Era como el chaleco antibalas de hoy en día, solamente que ahí no había balas. Opeto protegía los órganos vitales de golpes y estocadas del enemigo. Recordamos que la pelea era cuerpo a cuerpo. De manera análoga, los creyentes deben experimentar la protección individual que ofrece el don protector de la justicia. En Efesios, Pablo asocia la justicia con la santidad, la bondad y la verdad, esas cuatro elementos. Al pensar en ellas como una cualidad indispensable del trato justo y bueno, especialmente entre los miembros de la iglesia. La justicia, debe haber justicia, debe haber santidad, bondad y la verdad. Fíjense que aquí no está mostrando rasgos que realmente se deben tener, que un cristiano debe tener, y eso realmente se va desarrollando eh, con el tiempo, día a día, con el caminar diario, eso se va desarrollando. Y la parte del martes vamos a ver las sandalias. La iglesia hace la paz y aquí está, se hace la paz. La paz no es algo, eh, la paz hay que hacerla. Dice un soldado romano que se prepara para la batalla, se ataba un par de resistentes sandalias militares, una suela de varias capas de clavos rigurosos, lo que ayudaba al soldado a mantener una posición firme. Imagínense, esa gente, algunos eran a caballo, pero muchas veces, muchos de ellos tenían que caminar distancias grandísimas o tenían que tener un buen calzado, digo yo,
Pablo explica este calzado militar con vocabulario de Isaías 52:7. Isaías 52:7. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, de lo que anuncian la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación en Sión y dice tu Dios reina. O sea, lo que publican la paz tienen pie, o sea, son hermosos sobre los montes, los pies de estas personas. Y o sea, se están comparando con este versículo y dice que celebra el momento que un mensajero trae la noticia de la paz que ganó la batalla de Yahweh a favor del pueblo. O sea, en ese tiempo cuando había una batalla, no es como ahora. Perdón, me siento un poco cansado, ha sido un día muy largo. Eh, no es como ahora que están todos los medios de comunicación y es rapidito. En ese tiempo, cuando se iba a la guerra, había que mandar eh, mensajeros. Fíjense que se compara, Pablo está comparando estos mensajeros que traían la buena o la mala noticia, pero en este caso son buenas noticias de que su ejército había ganado la batalla. Y Pablo está comparando cómo el evangelio, el anuncio del evangelio es buena noticia, al igual que esa noticia del pasado. Así que esa comparación a esas personas le daba a entender qué tan importante eran esas noticias. Repasa 8 veces que Pablo recalca la paz en Efesios. Eso lo van a hacer ustedes. Dice, pero mire, Pablo menciona mucho la paz. Hay un texto que dice buscar la santidad y la paz y la cual nadie podrá ver al Señor. Eso lo encontramos. Es un versículo muy, muy conocido. Y dice que Pablo celebra la paz como la obra de Cristo, nuestra paz, aquel que predica la paz a ustedes que está lejos y al que está cerca, reuniendo a los judíos y a los gentiles una nueva humanidad, al mantener viva la historia evangélica de rescate de Cristo y su obra creadora de paz, al celebrar la victoria pasada y mirar hacia el grito de victoria futura, los creyentes se calzan y están listos para la batalla. O sea, hay una batalla, pero también hay una buena noticia. Realmente el evangelio es que Cristo murió y resucitó para darnos la victoria sobre las batallas del mal. Y ese es realmente el evangelio. Eso es lo que hay que llevar a un mundo que está pereciendo, perdón, que hay tantas situaciones, llevar a la persona esa nueva noticia, esa buena noticia de paz. Realmente de eso se trata. Y dice, la iglesia debe hacer la paz empleando el arsenal evangélico de las virtudes. Fíjense que aquí esta fue la parte realmente que a mí me gustó mucho de esta lección, porque dice la iglesia debe ser la paz. ¿Y cómo se hace la paz? Todavía en aquel tiempo la paz se hacía a través de las guerras. Un ejército se enfrentaba a otro, una nación se enfrentaba a otro, y cuando se había la guerra, se hacía la paz. Ahora no es muy diferente. Fíjense que a veces hay conflicto en el Medio Oriente, que por lo general se menciona mucho, y cómo se resuelven esos conflictos por medio de la guerra. Realmente la paz para el cristiano es diferente. Fíjense cómo se hace la paz empleando, fíjense cuál es el arsenal evangélico de las virtudes cristianas, y es la humildad, la paciencia, el perdón y la práctica cristiana como son la oración y la adoración. Fíjense que varios de estas virtudes, aquí está la benignidad, la humildad, la paciencia, el perdón, esos son frutos del Espíritu Santo. Siempre menciono aquí Gálatas 5:20 en adelante.
que menciona los frutos del Espíritu Santo, realmente esos frutos son esenciales para hacer la paz. De eso se trata. Cuando hablamos de paz, aquí no se trata de una paz quizás exterior, sino de una paz interior, que a pesar de los conflictos que haya eh, alrededor, el corazón tiene paz. Eh, Pablo realmente estaba en una cárcel y vuelvo y digo, siempre digo, él se iba a enfrentar a Nerón. Realmente para mí es impactante que realmente a Pablo le tocó de todos los emperadores, le tocó realmente a Nerón, quizás el que menos y el más cruel de muchos de ellos. Sin embargo, Pablo tenía una paz porque su paz residía aquí. Realmente también cuando se hace la paz con las personas alrededor, hay que tener estos, para mí él menciona estos, pero son los frutos del Espíritu Santo. Lo leí en alguna parte, me perdonan, pero lo leí en alguna parte y lo iba a leer. Los frutos del Espíritu Santo son los que nos dan libertad. Eh, lo que no da libertad y lo que no da paz. Lo que mantiene una guerra interna son los frutos de la carne. Lean lo que son los frutos de la carne. Esos son los que mantienen la guerra interna en nosotros. Los frutos del Espíritu Santo son los que nos darían la paz realmente. Si nosotros no estuviésemos fructificando en la carne, el enemigo no tendría poder sobre nosotros. Realmente el enemigo nunca tuvo poder contra Jesús porque Jesús no estaba en la carne, aunque estaba en la carne físicamente, pero su tendencia no era hacia la carne, su tendencia era hacia el espíritu, a diferencia de nosotros. Y fíjense que Jesús siempre vivió conectado a su Padre, aún él no tenía los problemas que nosotros tenemos. Así que ese es el secreto de hacer la paz, conectarnos a la vid para que Él fructifique en nosotros y nos dé los frutos del Espíritu Santo. Realmente esa es la libertad. Esa es la libertad y esa es la paz. Eh, Dice, ¿cómo nos ayuda la siguiente cita al entender lo que la descripción militar de Pablo debería significar en nuestra vida como creyente? Dios nos llama a ponernos la armadura. No queremos la armadura de Saúl. Me encanta esta. O sea, la armadura que Saúl le dio a David, que no podía con ella, sino toda la armadura de Dios. Entonces podremos salir a trabajar con el corazón lleno de benignidad, compasión, los frutos del Espíritu Santo, amor semejante al de Cristo. Si tenemos la armadura de Dios, entonces vamos a tener a trabajar con el corazón lleno del fruto del Espíritu Santo. Realmente eso es necesario para hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. En la carne no se va a poder hacer. Tiene que ser en el Espíritu. Eh, realmente. Escudo, casco y espada. Los creyentes como combatientes en el gran conflicto, ¿cómo deben usar el escudo, el yermo y la espada? Y vamos a ver Efesios, eso lo hemos leído, pero vamos a volverlo otra vez. Efesios 6:16 al 17. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con la cual, con la cual podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del escudo, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. Y ahí vuelve lo que dijimos la semana pasada, la oración en el Espíritu, y velando en todo ello con perseverancia. No puede ser una vez, debe haber perseverancia y súplica por todos los santos, no solamente orar por uno, sino que orar por los demás. Sabe que la oración intercesora es muy importante, no solamente ayuda a la persona por la cual se ora, sino que nos ayuda también a nosotros. Nos quita un poco el egoísmo, así que eso es muy interesante.
Dice, extinguir flechas, oigan cuáles eran los dardos. En la antigüedad, esta gente cogían la flecha, la punta la sumergían en brea y eso era lo que disparaba. Por eso era el escudo, para que esos dardos no cayeran en el cuerpo del soldado. Así nosotros necesitamos el escudo de la fe para realmente apagar a los dardos, para que los dardos no lleguen hacia nosotros. Refleja el uso del Nuevo Testamento como símbolo de Dios, quien protege a su pueblo. Empuña el escudo de la fe, es entrar en la batalla cósmica confiando en Dios, quien pelea a favor de nosotros, provee los mejores armas. O sea, como mencionamos la semana pasada, esta lucha no es humana. Esta lucha no podemos hacerla nosotros. Lo único que nosotros debemos hacer es vestirnos con la fe, con la justicia, con la verdad que es la fe en Cristo, la verdad de Cristo, que es la justicia de Cristo, es adueñarnos de los méritos de Cristo, por lo cual Él venció al enemigo en la tierra y hacerlo nuestro. Al mismo tiempo, el casco de batalla estaba confeccionado de hierro o bronce, al igual que el escudo. Al cuenco que protegía la cabeza se le añade una placa en la parte con bisagras y que cubría las mejillas y o sea, protegía casi todo el rostro. Y brindaba protección, o sea, el yelmo de la salvación. O sea, es confiar en el poder supremo, o sea, es vital confiar en Dios, en todo lo que Él ha provisto para esa batalla, para cubrir. Fíjense que uno cubre el rostro y para mí me llama mucho la atención la mente. Realmente la mente hay un libro de Joyce Meyer que se llama La mente, el campo de batalla del enemigo. Realmente la mente es el campo de la batalla, por eso se debe proteger con la fe. Y aquí hay otro elemento que es la espada, y la espada es la palabra de Dios. Dice que se refiere a la espada corta de dos filos, como dice el otro texto de Pablo. La táctica habitual en la batalla era lanzar con dos jabalinas y entonces atravesar el cuerpo del otro soldado con la espada que tenía doble filo. Así es la palabra de Dios. La espada del espíritu en ese sentido provee el espíritu un alma identificada como la palabra de Dios. Pablo da un firme paso al frente como general y lanza un llamado en acción a transmitir promesas de esperanza. Son esas promesas expresadas en Efesios 6, 10 a 20 la que constituye la palabra de Dios, y no solamente en Efesios 6, 10 al 20, sino a través de toda la Biblia. Realmente la palabra de Dios es un escudo y es también lo que aumenta nuestra fe. Escuchar, el oír la palabra de Dios es lo que aumenta nuestra fe. Así que es realmente muy interesante notar todas esas piezas contra la batalla. Como mencionamos, nuestras batallas son diferentes, pero la aplicación es la misma. Nosotros, como aprendimos la semana pasada, no podemos ir solo a luchar contra el enemigo. Nosotros debemos depender en el poder que tiene Cristo para librarnos de esas batallas, para librarnos de esas tentaciones que es contra lo que nosotros luchamos. Y aquí en la parte del jueves vamos a hablar de la oración. Practiquemos la oración del campo de batalla.
Al incluir su exhortación para la palabra, Pablo insta a los creyentes como soldado a participar en oración crucial y continua por todos los santos. Lo vuelvo y digo, no por mi persona solamente, sino por todos los santos y por el mismo como embajador en prisión. Este llamado a la oración puede entenderse como una extensión de las imágenes militares, ya que invocan a Dios. En ese tiempo eran a los dioses. En oración era una práctica común. O sea, esta gente antes de ir al campo de batalla, ellos clamaban a sus dioses. Es lo mismo con nosotros. Lo único que los dioses de esta gente no lo defendían, simplemente estaban en su mente. En nuestro caso, esa es la forma de pelear la batalla. Nosotros no tenemos que ir a un ejército físico, sino que a través de la oración, uno de los métodos es la oración para poder vencer al enemigo, o sea, es pedir la ayuda de Dios en oración. Dice, siguiendo la exhortación de batalla de Jaziel, Josafat lleva a todo Judá. Ese es muy interesante, porque en ese tiempo había una batalla y esta gente la ganaron, era una batalla física en el tiempo de Josafat. Dice que ellos llevaron a postrarse ante el Señor y adorarlo. Antes de una batalla, en vez de ir a batalla, ellos se postraron ante el Señor y adoraron. Si bien la oración no es un séptimo elemento de la armadura, es una parte integral. O sea, ya que tiene toda la armadura, ahora ore. El primero de dos pedidos de oración, Pablo pide a los destinatarios que participen en una oración ferviente, urgente y perseverante por todos los santos. No solamente vuelvo y digo, Pablo estaba en prisión, Pablo pudo haber dicho, oren por mí o voy a orar por mí, pero Pablo eh, ora o sea, por la iglesia entera y pide que ellos hagan lo mismo. Por todo, si la iglesia debe tener éxito en la batalla, los poderes del mal necesitarán practicar la dependencia de Dios. Una de las formas en que se consigue la dependencia de Dios es a través de la oración inspirada por el Espíritu Santo. El segundo pedido de oración de Pablo por sí mismo y oren también por mí. Pablo sabe que realmente necesita oración. Vuelvo y digo, la semana pasada mencioné para enfrentar lo que estaba a punto de enfrentar, quizás su última batalla. Vamos a decir que así era. Pide oración para que Dios se le conceda el mensaje correcto en el momento oportuno, dice, al abrir mi boca. O sea, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Pablo está consciente de lo que va a enfrentar y pide que sea la palabra de Dios la que salga de su boca. En última frase se refiere a lo que podríamos llamar el secreto a voces de la intervención de Dios en Cristo para redimir a los gentiles junto a los judíos. Una nueva humanidad. ¿Por qué a menudo se insta a los creyentes a participar en la oración ferviente y fervor y perseverante? La metáfora militar de Pablo sugiere dos respuestas. Primero, la amenaza de la batalla espiritual contra una serie de enemigos sobrenaturales y es terrible y real. Y segundo, la promesa de Dios de fortaleza espiritual y victoria se ilustran mediante las imágenes militares. La oración ferviente y perseverante nos brinda la oportunidad de escuchar atentamente esta promesa, celebrarla, agradecerle en los recursos de gracia. Realmente la oración es el medio designado por Dios para nosotros comunicarnos, no solamente comunicarnos con Dios para pedir. Fíjense, no es malo pedir, realmente Dios es nuestro proveedor y eso Él prometió que si nosotros pedimos en oración, Él nos va a proveer lo que Él ya ha prometido proveer. Eh, pero realmente la oración va más allá, la oración es para mantener comunicación, es para tener una conexión
con el creador, con nuestro creador y con aquel que venció en la cruz. Esa es una de las, eso es tener realmente comunicación. Dios quiere tener comunicación con sus hijos. Fíjense que cuando Jesús estuvo en la tierra, él nunca soltó esa comunicación con su Padre. Y fíjense que él era Dios. Y él lo necesitó para vivir la vida humana que vivió. Él necesitó tener una dependencia en oración. Y fíjense que a veces él decía que él se apartaba, él utilizaba mucho la oración personal y él se apartaba y se dice que duraba noches enteras orando. Realmente esa era la comunicación tan grande que él tenía con su padre, porque él conocía a su padre. Muchas veces usted podía decir, pero ¿por qué, qué él tanto decía? Realmente él tenía la forma muchas veces en que oramos no da para tanto tiempo, pero realmente él tenía una comunicación con su padre. Él hablaba y quizás él le decía cómo le fue en el día, quizás él le contaba eh, las experiencias que tuvo. Mira, yo me encontré con la mujer del flujo de sangre y me pasó esto y esto y esto. O sea, él conversaba con su padre y realmente quizás él decía cómo se sentía, como si se sentía desanimado, porque él era humano. Si se sentía desanimado, si quizás pensaba en los retos que tenía por delante y quizás le daba miedo porque él era humano. Es lo mismo con nosotros, porque una persona puede pasar tanto tiempo orando, simplemente le está contando a Dios qué le pasa. ¿Qué le está pasando por su mente? ¿Qué necesita? Y no solamente qué necesita, qué le ocurrió, a quién conoció, con quién habló, si siente frustración, si siente dolor, pero si siente alegría, si le fue bien, si disfrutó del día, si le fue mal, si tiene un sueño y le dice al Señor, yo tengo una meta, ayúdame a cumplir esta meta y me gustaría esto. O sea, es una conversación como se tiene con una amistad de mucha confianza. Por eso se puede pasar tanto tiempo. Eso realmente para mí es vital para realmente pedir ayuda. Y vuelvo y digo, una de las cosas eh, que realmente no debemos dejar de pedir nunca en la oración es que Dios nos dé el amor, el gozo, el paz, la bondad, la benignidad, el dominio propio, la mansedumbre, los frutos del Espíritu Santo realmente. Sin eso no hay libertad, no hay paz y no se puede ganar la batalla con el enemigo. Eso es tan vital, por eso es tan vital y no se va a poder cumplir la misión que Dios ha encomendado realmente masivamente como Dios lo pidió. Sin eso no se va a poder cumplir. Y realmente eso es uno de los motivos de la oración. Y cuando uno se conecta con Dios con oración, ya le parece muy familiar realmente y comienza a uno a cambiar sus gustos, eh, porque Dios va creando esa transformación, quizás a veces sin nosotros darnos cuenta, y realmente se va creando. En la parte del viernes, ya para terminar, eh, un ejército en batalla se confundiría y se debilitaría a menos que todos trabajaran en conjunto. Si los soldados representaran sus propias ideas impulsivas, sin referencia a las posiciones ni al trabajo de los demás, sería una colección de átomos independiente. Y vuelvo y repito, si los soldados representaran sus propias ideas impulsivas, sin referencia a las posiciones ni al trabajo de los demás, eh, no trabajar en equipo, eso se llama. No podrían hacer el trabajo de un cuerpo organizado. Para eso los soldados de Cristo deben actuar en armonía. No hay que apreciarlo por sí solo, o sea, no voy a apreciar el trabajo de fulano. Fulano o fulana no es la que va a brillar. La que va a brillar es
la misión. Eso es. Para eso debemos otra vez despojarnos del yo, porque el yo le gusta brillar. Dice, por eso los soldados de Cristo deben actuar en armonía. No hay que apreciarlo por sí solos, no hay que apreciarlo por sí solos, es el equipo. Mire, cuando un equipo, perdón, cuando una persona trabaja en equipo mirando la misión es comienza a ser más importante que yo o que la otra persona. Eso realmente pasa. Eh, y realmente eso es lo importante, aunque a veces yo tenga que apartarme. Si yo tengo que apartarme, está bien, con, con tal de que se cumpla la misión. Eh, si hacen esto, el pueblo del Señor, en lugar de estar en perfecta armonía, de tener el mismo sentir, el mismo propósito y consagrarse a un gran objetivo, notará que sus esfuerzos son inútiles y se trabaja para el yo. Usted puede tener algún resultado porque Dios es bueno, pero el resultado que se espera no se va a tener. Son inútiles, que han desperdiciado su tiempo y su capacidad. La unión hace la fuerza. Incluso sin pocas armas convertidas, actúan en armonía con un propósito y bajo una misma autoridad, lograrán la victoria en cada enfrentamiento. Esto nunca había visto esto, pero es de Elena G. de White y es una colección ahí que nunca había visto. Ustedes la van a ver en la lección. Dice, los embajadores a menudo cumplían roles comprometidos durante la guerra, por lo que la autodescripción de Pablo encaja en el contexto de esta metáfora. Los embajadores merecían el mismo respeto o sea, cuando se enviaba un embajador, todavía es así, a ese embajador no se podía, aunque estuvieran en guerra, aunque fueran enemigos, ese embajador no se le podía hacer daño. Fíjense que una vez durante me parece que fue Salomón que envió un embajador a un país y le cortaron la ropa y le cortaron el pelo y la ropa y eso fue un símbolo. Bueno, no fue Salomón porque Salomón no peleaba, me parece. Ahora estoy confundida, pero hubo una situación en que se envió un embajador, un mensajero y le cortaron la ropa y el pelo y eso fue razón suficiente para que se convocara una guerra, porque era un insulto. Todavía aún así, aún aquí los embajadores tienen amnistía. Ellos no le pueden pasar nada, tienen un salvoconducto, vamos a decir así. Y aquí Pablo en Efesios 6:20 lo compara con un embajador, dice, por el cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. O sea, Pablo tenía un salvoconducto, aún estaba en cadena, aún estaba en prisión. Él decía que él era embajador de Cristo y que nada le podía pasar hasta que él terminara su carrera. Cuando él terminó su carrera, ya ustedes saben lo que pasó. Dice, hay un marcado contraste entre el estatus de Pablo como embajador del gobernante supremo del cosmos y la absoluta falta de respeto advertida por sus cadenas. O sea, él estaba en cadena, no debería estar en cadena. Sin embargo, dado que los embajadores usan un collar de cargo ceremonial, la mención que hace Pablo de una cadena puede estar sazonado con ironía. O sea, él no tenía Pablo a veces habla irónicamente, eh, él no tiene un collar, él tiene cadenas, en la que considera que su cadena es una condecoración de distinción. Esto lo escribe William Poe, metáfora en el contexto del carácter, o sea que Pablo era un embajador en cadenas, la cadena era su medalla de credenciales. Así Pablo realmente fue un ser humano único. Quizás al final del tiempo se levantarán otros Pablos, se necesita que se levanten Pablos para hacer lo que él hizo, para terminar de hacer lo que él hizo.
Realmente creo que la invitación de esta lección es realmente a utilizar los elementos, la armadura que Dios ha provisto para vencer día a día, tanto individual como colectivamente, y para hacer la paz, sin la cual nadie verá al Señor. Dice que mantener la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que es un requisito en un mundo de tanto caos, tener paz en el corazón y infundir esa paz a las personas que nos rodean. Fíjense que hay personas que su sola presencia da paz. Pues esas personas, Dios la ha dotado con esa virtud y realmente es muy hermoso estar alrededor de personas así que uno uno puede sentir esa paz cuando está alrededor. Es muy, esa cualidad es muy, realmente muy hermosa. Y yo sin más me despido. Eh, Realmente le deseo una hermosa semana, una hermosa y bendecida semana, que si tienen cualquier dificultad, recuerden esta la palabra de Dios, recuerden usar la armadura de Cristo y de todo corazón. Les deseo que cualquier problema, cualquier dificultad que tengan sean vencidas en el nombre de Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú has provisto para nosotros la armadura de la fe, de la justicia, del evangelio, de la salvación. Nos ha provisto, está a nuestra disposición la fruto del Espíritu Santo para que podamos hacer la paz. Nos ha provisto de tus riquezas en gloria, de todo lo que podamos necesitar para vencer el enemigo aquí en la tierra, porque ya tú lo venciste. Gracias también por la oración, ese medio que tú nos has dejado, por lo cual no podemos comunicar contigo a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Señor, y gracias porque nos da la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, te pido en forma muy especial una bendición para cada persona, Señor, que toma de su tiempo para acompañarnos, para ver este video. Señor, que tú llenes su vida, Señor, con todas esas virtudes, que si necesitan algo, Señor, tú solo pueda proveer de tu almacén del cielo, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia en esta semana y siempre, y sobre todo puedan sentir tu paz. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento pueda llenar sus vidas. Señor, si hay alguna necesidad de sanidad, Señor, de consuelo, cualquier necesidad, Señor, sea suplida en tu nombre. Todo te lo pedimos en los méritos de Jesús y en tu nombre. Amén. Bye, hasta la semana que viene.